Sólidos de revolución. El volumen es la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un objeto en particular. Existen varias fórmulas para calcularlo, pero cuando hay figuras más complejas con curvaturas, por ejemplo, todas las fórmulas que conocemos ya no nos sirven y entonces tenemos que utilizar integrales. Utilizamos el mismo principio que usamos para calcular el área entre una curva, que es pasar un objeto unidimensional un infinito número de veces para formar o calcular una región de 2 dimensiones. Y entonces utilizamos el mismo principio y utilizamos una región de 2 dimensiones plana y la recorremos a lo largo de todo el volumen para formar una figura de 3 dimensiones. En vez de sumar todos los pequeños rectángulos debajo de una curva, estamos sumando un número infinito de discos o secciones transversales que forman este volumen. Para obtener el volumen solo tenemos que integrar el área de la sección transversal. La integración nos va a dar un volumen tridimensional al sumar un número infinito de figuras en 2 dimensiones. Esto es justo igual a lo que sucede cuando obtenemos 2 dimensiones a partir de sumar un infinito número de veces una dimensión, en el caso de las áreas. Estas figuras muchas veces son producidas por la rotación de una función alrededor de un eje. Entonces es como que si cogemos una función y la giramos alrededor de un eje para que se forme un sólido. Este sólido que obtenemos se llama un sólido de revolución porque lo obtenemos al girar una región alrededor de una línea o un eje. Utilizamos la fórmula y la fórmula nos dice que el volumen es igual a pi por la integral del radio al cuadrado de x. En este caso el radio sería la función. Es que ya hemos deducido la fórmula del volumen, solo tenemos que utilizar integración normal y bastante simple para lograr calcular el valor real del volumen. Y entonces procedemos de la siguiente manera. Y ese sería el resultado. Nos podemos dar cuenta de que la parte más difícil es obtener el razonamiento adecuado para sacar bien la fórmula del volumen, porque una vez que ya la tenemos, la integración es bastante simple. Si tomamos el área entre 2 curvas y la rotamos alrededor de un eje, eso nos puede dar otro tipo de sólido. Y estos sólidos son especiales porque tienen un espacio vacío en el medio. Y entonces lo que estamos calculando ya no serían discos, sino arandelas o aros. Entonces estas arandelas son las que vamos a sumar infinitamente para formar la figura tridimensional. Para calcular el área de estos aros es muy importante considerar que podemos hacer una resta de áreas. Restamos el área mayor menos el área menor y nos va a quedar el aro. Entonces tenemos que tomar en cuenta el radio exterior, que sería el radio desde el centro hasta el punto más lejano del centro de esta figura, y el radio interno, que sería hasta el círculo más pequeño. Muchas veces este radio va a cambiar su valor dependiendo de la posición en la que se encuentre, entonces muchas veces este depende de la función. Y una vez que tenemos los radios, ya podemos calcular el volumen, que sería la integral de pi por el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Una vez que ya tenemos la ecuación, podemos proceder a integrar fácilmente y el resultado es el siguiente.
Lo interesante es que podemos rotar esta misma área alrededor de otro eje diferente y obtener otra figura totalmente diferente. Para esto necesitamos hacer un análisis de cuál sería el nuevo radio, porque se puede rotar para un eje diferente o para un eje perpendicular como el eje Y. En este caso es importante tomar en cuenta que en los sólidos de revolución, si estamos girando alrededor del eje X o de un eje horizontal, debemos integrar en X, y si estamos girando alrededor de un eje vertical o el eje Y, debemos integrar en Y. Ahora vamos a resolver el ejercicio 1 de volúmenes de revolución. Este ejercicio nos pide calcular el volumen que se forma al girar la función y igual a 5x menos x cuadrado en torno al eje X. Entonces estamos girando el área que se encuentra entre la función y el eje X, que sería esta parte de aquí que estoy pintando. Tenemos que tomar en cuenta que la función va a girar alrededor del eje X de esta manera y se va a formar un sólido de esta forma más o menos. Entonces, una vez formado el sólido, de esta manera que se va a formar al girar la figura, podemos empezar a realizar los cálculos. Para realizar los cálculos debemos tener en cuenta que la fórmula del volumen es pi por la integral de a a b del radio al cuadrado por el diferencial en x. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es analizar el volumen de el volumen de un solo disco. Y para analizar el volumen de un solo disco, que sería más o menos así, tendríamos que analizar su área de la base primero. Entonces el área de la base tiene un radio y bueno, esta área sería pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que esta área de la base es lo mismo que tenemos aquí. Y entonces el radio, en este caso, sería el valor de la función. Porque, por ejemplo, aquí tenemos, digamos que aquí x igual a 3. El valor del radio sería el valor que tiene esta función en y para ese x. Entonces sería que nuestro radio en este caso es 5x menos x cuadrado. Entonces, una vez que ya tenemos el área de la base, para sacar el volumen de un cilindro, la fórmula es área de la base por altura. Entonces ya tenemos el área de la base que acabamos de sacar ahorita. Y la altura, en este caso sería esta parte de aquí, sería la variación en x. Como se pueden dar cuenta, es en el eje x. Entonces, tendríamos la variación en x. El volumen total nos queda como la integral de pi por 5x menos x cuadrado al cuadrado de x. Entonces, tenemos aquí también que tomarlo en cuenta el cuadrado. No hay que olvidarse del cuadrado porque es fácil olvidarse. Y tenemos que establecer los límites. Los límites son los valores de x en los que analizamos la función, que en este caso tendríamos que encontrar los puntos de corte de la función. Entonces procedemos a igualar 5x menos x cuadrado a 0 y nos queda x por 5 menos x igual a 0. Entonces x nos queda igual a 0 y x2 nos queda igual a 5. Entonces ahora sí sabemos que los puntos desde los que va nuestra figura es de 0 a 5, entonces podemos completar aquí nuestra fórmula del volumen. Y una vez que tenemos ya la fórmula ya planteada, ya lo único que queda es integrar. Lo que tenemos que hacer para esta función es desarrollar el polinomio. Entonces la integral la podemos escribir de esta manera. Pi, la podemos sacar porque es una constante, por la integral de 0 a 5 de 25x cuadrado menos 10x cubo más x a la cuarta de x. Y entonces ahora procedemos a integrar normalmente. Entonces esto nos queda igual a pi por 25 tercios por x al cubo menos
10 cuartos por x a la cuarta más x a la quinta sobre 5, y todo esto analizado de 0 a 5. Entonces reemplazamos los valores y nos queda pi por 25 tercios por 125 menos 5 medios por 5 a la cuarta más 5 a la quinta sobre 5. Como 0 está presente en todos los términos del polinomio, entonces solo ponemos 0 y procedemos a seguir resolviendo, y nos va a quedar por 625 sobre 6 unidades cúbicas. Y ahí ya hemos acabado nuestro ejercicio número 1. Ahora vamos a realizar el ejercicio 2 de los volúmenes de revolución, que nos pide calcular el volumen del sólido que se forma al rotar la función y igual a raíz de x más 2 alrededor de x igual a menos 3 entre los valores 2 y 5 en y. Entonces lo primero que hacemos es ubicar la sección de la función, que es la que vamos a rotar. Entonces tenemos que aquí se encuentra 2 y más o menos por aquí se encuentra 5. Entonces, haciendo un dibujo más o menos aproximado, obtenemos que la región que buscamos calcular es esta que estoy pintando aquí. Y esta es la región que se va a rotar alrededor del eje x igual a menos 3. Entonces aquí tenemos el eje x igual a menos 3 y esta va a girar alrededor de este eje. De esta manera, entonces se va a formar algo un poco parecido a esto, con un espacio hueco en el centro. Algo así más o menos. Y entonces lo que queremos calcular es el volumen que se forma. Entonces en una arandela, como este es un volumen con un espacio vacío en el centro, tenemos que considerar que lo vamos a fraccionar en arandelas. Entonces todas las fracciones que vamos a hacer son arandelas. Entonces una arandela, el área de una arandela se calcula restando el área mayor que obtenemos con el radio mayor menos el área menor que obtenemos con el radio menor, y así obtenemos esta sección de aquí, que es la que queremos calcular. Entonces el área de la arandela nos quedaría así, de esta manera: el área mayor o exterior menos el área interior. Entonces el área exterior sería pi por el radio externo al cuadrado, y el área interior sería pi por el radio interno al cuadrado. Podemos sacar pi como factor común y tenemos pi por el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado. Entonces lo que hacemos ahora es que, como ya tenemos el área de la base, necesitamos la altura de la arandela, que obviamente esta vez, en este caso, va a ser la variación en y. Como pueden ver aquí, esta sería el área, y la variación en y sería el grosor de la arandela, que en este caso podríamos considerarlo como la altura. Entonces esto sería delta y. Entonces podemos calcular el volumen de una arandela individual, que sería B igual a pi por el radio externo de y cuadrado menos el radio interno de y al cuadrado por delta y. En este caso, entonces tenemos que determinar cuál es el radio externo y cuál es el radio interno. El radio externo es la parte que se encuentra en la parte exterior del volumen. En este caso podemos ver que el centro se encuentra aquí y que, por ejemplo, en este punto, si nos extendemos, la parte más externa del volumen choca con la función. Igual si cogemos un punto por aquí, sucede lo mismo. Eso quiere decir que el radio externo en este caso va a ser la función, o sea, y igual a raíz de x más 2. Pero ¿qué pasa? Estamos haciendo que gire alrededor de x. Sería bueno que el radio externo esté en función de y. Entonces podemos ajustar la ecuación y tenemos que x es igual a y menos 2 al cuadrado. Ese sería nuestro radio externo si es que la función girara en el eje
y, pero está girando en x igual a menos 3. Entonces, la distancia que recorre es el x, que depende del y, que tenemos aquí, esto sería lo que estamos calculando acá, más 3 unidades, que es lo que hay desde el eje hasta el punto 0 en donde empezamos a calcular nuestra función. Entonces aquí agregamos 3 unidades. Ahora pasamos a analizar el radio interno con la misma lógica. Esta vez es un poco más fácil porque el radio interno, si nos fijamos, ponemos un punto, por ejemplo aquí, el radio interno sería 3. Y si ponemos un punto acá también, el radio interno sigue siendo 3. Entonces este radio interno nunca va a cambiar. Siempre va a ser 3, que es el valor que hay entre el eje de rotación y el eje Y. Una vez que tenemos los radios, ya podemos hacer nuestra integral del volumen. Entonces el volumen total es igual a pi por la integral de y menos 2 al cuadrado más 3, todo esto al cuadrado, menos 3 al cuadrado, que es 9. Y luego de y, lo que estamos integrando en función de y, y como estamos integrando en función de y, los límites tienen que ser valores de y. En este caso serían 2 y 5. Ya nos lo da el ejercicio y es los valores desde los que ocupa el volumen, de 2 a 5. Entonces los agregamos a nuestra integral y ahora podemos empezar a resolver. Igual que en el ejercicio anterior, es buena idea empezar por ampliar el polinomio. Entonces procedemos de la siguiente manera: y por la integral de 2 a 5 de y cuadrado menos 4y más 4 más 3, todo esto al cuadrado, menos 9 de y. Entonces resolvemos y nos queda pi por la integral de 2 a 5 de y a la cuarta menos 4y al cubo más 7y cuadrado menos 4y al cubo más 16y cuadrado 28y más 7y cuadrado menos 28y más 49 menos 9 de y. Entonces ahora lo podemos expresar de una forma simplificada y nos queda y a la cuarta menos 8y al cubo más 30 y al cuadrado menos 56y más 40 de y. Ahora sí procedemos a integrar. Pi por y a la quinta menos 5 sobre 8 cuartos de y a la cuarta menos 30 tercios de y al cubo menos 56 medios de y al cuadrado más 40y. Y todo esto evaluado de 2 a 5. Entonces evaluamos y nos queda pi por 5 a la cuarta menos 2 por 5 a la cuarta más 10 por 125 menos 28 por 25 más 200. Y todo esto menos 32 quintos menos 2 por 16 más 10 por 8 menos 28 por 4 más 80. Entonces pi queda ahí. Esto se simplifica de la siguiente manera: 125 menos 112 quintos, y al final nos queda pi por 513 quintos unidades cúbicas. Y hemos acabado el ejercicio 2 de volúmenes de revolución.